Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, el versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el Cordero el tercer sello, oí al tercer ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Déjeme compartir un poquitito. Siento la carga de hacerlo. Hace 42 años, era un joven de 17 años y estaba haciendo mi ayuno, a quien yo le llamo el ayuno del desierto. Fue un ayuno de 40 días, completamente seco. Mi piel se pegó prácticamente a los huesos. Para el día número 40 ya no me podía incorporar. Estaba completamente debilitado. Y en ese día, la noche que iba a amanecer al día 40, allí salí de esa casa donde estaba haciendo el ayuno, debajo de un árbol, el cual volví a visitar con 2 amigos, el cantante Igner Benítez y otro hermano del Salvador. En el 2008 quería ir a ese árbol, allí en ese pueblo de Honduras, donde había llevado ese ayuno. Allí esa noche me arrodillé, ahí en ese lugar para orar, y allí tuve una visión. Nunca he podido olvidar esa visión. Empecé a ver cosas terribles y sumamente feas que estaban pasando por todo el mundo. Y en una forma como en aquel entonces no existía, ahora sí lo podemos tener, como las pantallas de televisión, una palabra que decía: se aproxima la gran tribulación. Y decía: no tengas miedo, no vas a pasarla. Y mientras miraba aquella situación de cosas feas, pero fea, horrible, nunca he olvidado esas imágenes, nunca. También vi la imagen de 2 personas, pero en ese momento se me borró de la memoria. Esas 2 personajes que yo vi eran el anticristo y el falso profeta, pero se me veló la identidad en ese momento de ellos. Y en este momento que estamos viviendo, sin lugar a duda, esto es lo más cerca que estamos teniendo de la gran tribulación. Lo que estamos viendo es eminentemente duro, fuertísimo, fuertísimo. Las noticias solamente en nuestra nación hoy en día es que superamos los 165,000 muertos. Eso es algo sin precedente. Sobrepasamos los 700,000 muertos en todo el mundo. Solo en Estados Unidos estamos arriba de 5 millones de contagios. Se puede decir en este momento, en las partes más vulnerables, como vamos a ver, que en Estados Unidos son nuestros hispanos y nuestros afroamericanos, que son las 2 partes más vulnerables. Casi es difícil no encontrar una familia hispana
que no tenga un amigo o un familiar que se ha ido en esta pandemia. Tan solamente cuando usted habla con esa persona empiezan a llorar. En 1996, después de estar varios meses viviendo en Israel, por esas cosas que la respuesta solamente está en el Altísimo, el gobierno de Israel me puso a vivir en el barrio Mea Charim, el barrio más ultra religioso de Israel. Estos religiosos que no pueden tocar ni siquiera a un judío secular de la mano porque se contaminan. Que cuando van sentados en el bus y se siente un judío secular a la par, se levantan para no ir sentado a la par de él. En ese barrio Dios me mandó a vivir y Dios me dio gracia con ellos. Tengo múltiples de testimonios de día por día testificando a ellos. En ese hebreo criollo que ellos hablan, al estilo del inglés cowboy de Texas, ellos me decían: Antonio, háblanos de Yeshua, porque a nosotros se nos es prohibido y de un gentil no lo podemos escuchar. Cuéntanos tú esa historia. Hay un hambre en ello, en lo interior del corazón. Y la última semana que ellos sabían que yo ya me venía para América, durante 7 días ellos me acompañaron desde el barrio Mea Charim caminando hasta el Muro de los Lamentos para bendecirme cada día en el Muro de los Lamentos, porque ellos sabían que yo ya me venía a América. Hay palabras que no puedo olvidar de ellos, como uno de esos rabinos ancianos que me imagino que ya no está, que él me decía: Antonio, cada vez que mires a un supuesto cristiano que te odia, tenle miedo, no es de los nuestros, es de la sangre de Caín. Porque los verdaderos cristianos, de acuerdo a lo que tú me has dicho, digo, no pueden aborrecer a un israelí porque llevan el mismo gene de la sangre de Abel. Me dijo: por favor, cuando veas que alguien no confíe en ese, aunque sea cristiano, no confíe, no lleva el gene de nosotros. Nunca se me olvida esa palabra de ese anciano judío. Pero lo que quiero compartir es esto. En ese último día que estoy en el Muro del Lamento y ellos están orando, todos imponiendo allí en el muro la mano sobre mí, de momento, en una forma especial en el muro escuché esa palabra: cada vez que tenga 3, después de 3 veces en una iglesia, el último día convocarás a esa congregación con su familia y bendecirás a esa familia, a esa congregación por su familia. La familia que aceptare la convocatoria, yo la bendeciré. Y comencé a practicarla desde que vine, incluyendo aquí, Pastor Jiménez, ¿se acuerda? Empecé a practicarla. Pero por alguna manera, en esta pandemia, lo pasé por alto. Hasta que este domingo en Tennessee, en 2 pueblos que me tocó ministrar en la mañana y en la tarde, en esos 2 pueblos, entre ellos Líbano, desde el sábado les anuncié a ellos que viniesen con toda su familia, que íbamos a ministrar a la familia. Ese domingo en la mañana y ese domingo en la tarde ministré con una pasión profunda a la familia y comenzamos a ministrar, pero con pasión, con ardor, con lágrima, sanidad. Si hay un momento en que nuestro pueblo necesita orar por sanidad, este es el momento. Hay múltiples de familias que tienen un pariente, un amigo que está enfermo,
que están confinados en su casa porque tienen a un enfermo. Pero en esta pandemia no había orado como ese domingo en reprender específicamente al demonio que va dentro de ese coronavirus, así, con esa manera. Santo Dios, cuando hice eso, la presencia del Espíritu Santo vino en una autoridad extraordinaria. Y allí me di cuenta que estamos peleando con demonios montados sobre el coronavirus, que es el caballo que vamos a ver la otra semana, el otro miércoles. Y cuando empecé a reprender, reprendí tanto en la mañana, tarde, con tanta pasión, pero específicamente al demonio que va montado sobre eso. En la noche, al llegar al hotel, estaba lavándome los dientes cuando de momento sentí una presencia sobrenatural. Inmediatamente clamé al Señor y de inmediato sentí la presencia de los seres angelicales. Lo mismo que le mandó a decir el pastor Galván hace 3 semanas al pastor Antonio Mansogo, y que le dijo: Mansogo, Bolaine, dile que ande tranquilo, y si tiene, yo le mando la foto que nosotros le tomamos, que esté tranquilo, que hay un ángel que está con él siempre, permanentemente, protegiéndolo. Y yo me di cuenta ese domingo en la noche, y allí me di cuenta que Satán estaba enojado porque habíamos reprendido donde tenemos que reprender. La inmensa mayoría de nuestra iglesia evangélica no está haciendo uso de la autoridad de la sanidad en Cristo Jesús en este coronavirus. No estamos haciendo uso de ello. Estamos llenos de pánico, estamos llenos de miedo y estamos más interesados en obedecer las directrices que se nos están dando humanas que en buscar la presencia de Dios en autoridad y pedir y clamar por sanidad. Y el Señor dijo: y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Quiero decirle que inmediatamente sentí en el cuarto, en los 4 puntos cardinales, seres angelicales. En mi teléfono yo ando música de adoración. Puse la música de adoración y mientras me acosté, pero ya tranquilo, sentí una confianza absoluta y dormí en paz. ¿Por qué? Porque Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La razón que quería compartir este testimonio después de lo que pasó este domingo es que quiero convocarlos el próximo miércoles con su familia, que es el último mensaje que voy a tener, el caballo amarillo donde va montado ese demonio. Exhibí la muerte montada sobre un caballo amarillo. Véngase con toda su familia, porque ese día vamos a orar por sanidad en sus hogares, por sanidad en sus familias, por sanidad en sus amigos. Véngase con toda la familia que pueda y traiga lo que traiga invitado, que al final, el próximo de hoy en 8 días, vamos a ministrar sanidad. Amén. Y lo vamos a hacer con autoridad en Cristo Jesús, para que riegue. Y también Pastor Obed anuncie en la iglesia en la mañana que traigan el miércoles su familia, que vamos a ministrar al final por familia. Yo sé que tenemos, como aquí se está llevando todo el reglamento, va a ser por familia, es decir, que la familia va a estar junta a la hora de esa administración de sanidad. Y vive Jehová, que nos vamos a llenar de la cobertura del Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y quiero decirles que el ataque que yo recibí ese domingo, me di cuenta de ese ataque. Estaban enojadísimos los demonios. Y también después que sentí la presencia de los ángeles, me dio risa y decir: gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Sentí valor y me acordé de las palabras de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon dijo:
todo ministerio que no recibe ataque de Satanás debe de preocuparse, porque si Satanás no lo ataca es que algo no está bien. Pero cuando un siervo está sirviendo, Satán va a tratar de atacarlo. Dijo, eso significa que está enojado contigo y eso significa que Dios está contigo. Así es que sigamos adelante predicando la palabra del Señor. Así es que nos vamos a preparar el próximo miércoles con toda su familia. Quería decir eso. Ahí el domingo yo me di cuenta que el ataque que yo recibí del coronavirus no fue la citromicina la que me lo quitó, ni fue ninguno de estas cosas. Fue el poder del Señor Jesucristo el que reprendió a ese demonio de virus. No tuvo autoridad sobre mí. Llegó, pero no tuvo autoridad. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles, en el nombre de Jesús. Si aún llega a su casa, no va a tener autoridad. No va a tener potestad sobre usted, ni sobre su casa, aunque llegara, como sucedió en mi vida. Eso es lo que aprendí el domingo. No fue el antibiótico. Fue el Altísimo, Dios Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria, la que me cubrió con su sangre ante el ataque de ese virus, para experimentarlo y para enseñarme el Señor que nuestra confianza tiene que ser única y exclusivamente en Él. Amén. Por eso no cabe duda que los preparativos, y queremos aclarar, la gente que trata de infiltrarse en las redes, enviados por espíritus malignos para tratar de desviar o robar la bendición de las almas que están en las redes sociales, queremos aclarar que lo que estamos hablando no es que estamos diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Reitero una y otra vez, lo que estamos viendo son los preparativos de esos 4 caballos. Que esos 4 caballos tienen que quedar preparados antes que se desate los terribles 7 años de la gran tribulación. Si lo que estamos viendo en este momento es feo, es horrible, es lo más parecido a la gran tribulación, Dios mío, mejor haga planes para irse con toda su familia en el arrebatamiento de la iglesia, que está muy cerca, porque lo que viene es si esto es feo, imagine lo que se aproxima en este momento. Este domingo a las 8 de la mañana, muchísimos hermanos evangélicos de las 2 Carolinas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, a las 8 de la mañana ellos pensaron que el rapto había llegado. ¿Por qué? Porque fueron sorprendidos por un temblor de 5.7 grados. Hacía 100 años, dicen ellos. Eso es lo que decían los noticieros. Hacía 100 años que no se registraba en esa zona ese fenómeno de un temblor. Espero que ese día hayan estado llenas las iglesias ahí en Carolina, porque fueron asustados. Está temblando por todo lado. Anoche le tocó a los salvadoreños y se está dando como que se está dando los preparativos para un gran acontecimiento que los cristianos siempre no debemos de perder de vista. El arrebatamiento de la iglesia debe de estar cerca. Y si estos caballos en este momento, tal como explico una y otra vez, no estoy diciendo que ya estamos en los caballos. Los caballos tienen que quedar listos y la iglesia va a ver en los preparativos de esos caballos antes del rapto. ¿Por qué? Porque una vez que sucede el arrebatamiento, comienza el reloj del fin del mundo y ya no se detiene. Así es que no se va a improvisar nada después del rapto. Todo tiene que quedar preparado antes del arrebatamiento. Todo tiene que quedar preparado antes del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es un sistema que así funciona, conocido como lo del nuevo orden mundial. Si el caballo blanco ya está listo en este momento, no cabe duda ineludiblemente que ese jinete del caballo blanco también ya está. Lo que no podemos decir enfáticamente que es el rey Felipe, o que es el yerno del presidente, o que es el primer ministro Benjamín Netanyahu, y mucho menos algunos que dicen que es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, otros que dicen que es un rey ahí que ni siquiera es judío, que está escondido en unas cuevas allí supuestamente en Inglaterra. Lo que sí sabemos es que el anticristo ya está. Lo que no podemos saber, señalarlo quién es, porque no lo podemos saber, porque él no se puede quitar la máscara, porque hay un poder que ahora él lo detiene. Ese poder
es la iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo. Y hasta que no se ha quitado de en medio ese poder, Él no se puede quitar esa máscara. ¿Por qué decimos ese poder? Porque Jesús dijo: y aquí os doy potestad, hablando de su iglesia, y aquí os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y contra toda fuerza del mal. Entiendan nuestros hermanos que tenemos autoridad en Cristo Jesús para reprender toda fuerza del mal, incluyendo el coronavirus. Tenemos esa autoridad. De manera que Él no se puede manifestar. El caballo sí, el caballo está listo. Ya dijimos que es el caballo. El caballo blanco está listo. El caballo rojo, ya lo explicamos la semana pasada, está listo también. El panorama que se ve es bastante feo. E inclusive, posiblemente, esperemos que no sea así. Pero si las elecciones el 3 de noviembre son adversas, va a haber enorme nerviosismo en esta nación. Y si el caballo rojo, que posiblemente el que lo monta también sea el mismo que va a montar el caballo blanco y que solo cambia de caballo, como expliqué la semana pasada, si el caballo rojo en este momento ya está listo, el panorama que se está pintando de ese futuro tenebroso cercano, entonces el caballo negro, por supuesto que también ya está preparado en estos momentos. Ningún momento más específico para que llegara a los preparativos de ese caballo, sino este 2020 por medio de esta pandemia. Déjeme leer un poquito. Dice la Biblia que vio un caballo negro. Ese caballo negro que significa crisis económica, hambruna, gravísimos problemas financieros. Es precedido o es montado por ese personaje que lleva una balanza en la mano. Esa balanza todos sabemos que es para pesar. Algunos piensan que después de toda esta pandemia, en medio de esta pandemia, algunos ya estamos siendo pesados. Muchísimo. Una de las noticias que ya la hemos dado una y otra vez, y es dolorosa, que en toda la apertura de la iglesia en los estados del sur, que son los estados evangélicos, Texas, Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, todos estos estados evangélicos, en toda esta apertura, esta breve apertura que se está dando, el 60% de los evangélicos no está regresando a la iglesia. Algunos dicen que la balanza de este caballo negro va a significar ese peso. Como le dijo el ángel con la mano que escribía en la pared en Babilonia al rey Belsasar: pesado fuisteis y encontrado falso. Podría significar simbólicamente esa balanza. Algunos dicen se va a hacer la balanza, se va a poner la balanza. Hay múltiples de razones e interpretaciones en todo esto que podría darse con esta pandemia. Por ejemplo, que aunque el otro miércoles vamos a hablar ya de ese virus montado en este caballo, el grito que está pegando todo el mundo en este momento desesperadamente es la vacuna. Hoy hice mi programa El Mundo Actual y hablé sobre la incertidumbre en esa vacuna ante la noticia que salía ayer de los rusos. La gente está desesperada. ¿Y por qué no? 165,000 muertos solamente en nuestra nación. Y si de acuerdo a los pronósticos que dice este doctor Fauci, el encargado del Departamento de Salud en la Casa Blanca, según los pronósticos de él, si esto no se controla, en diciembre podríamos estar sobrepasando el 250,000 de muertos solamente en Estados Unidos.
Ahora entiende entonces por qué necesitamos agarrarnos de la mano del Señor Jesucristo con toda la familia. Porque el panorama no pinta bonito en estos momentos. Como hemos dicho, no cabe duda que esta pandemia, tal como lo dijo y se le dio una corona, como lo explicamos ya, es lo que le está dando todas las facultades, toda la fuerza, podemos decir, a los 4 caballos. Comenzando con el caballo blanco, dice, se le dio una corona y salió dispuesto a conquistar para conquistar. Tal como lo explicamos, la palabra conquista no va con la iglesia. Es más, con todo respeto, pero la Iglesia Católica en las grandes cruzadas utilizó esa palabra conquista. Y es por eso que la Iglesia Católica dio luz verde para que se crearan matanzas, masacres de pueblos enteros en el Medio Oriente y en el mismo Europa, para imponer por la fuerza la religión católica. Pero el verdadero cristianismo, no obligamos a la persona a recibir a Cristo, tiene que ser voluntariamente. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, la salvación es voluntaria, no es por imposición y mucho menos de conquista. Porque como dijimos, la palabra conquista conlleva que si tengo que matar pueblos enteros para instalar lo que yo quiero, lo voy a hacer. Se dice que Nerón, el hombre más malvado de los Césares en Roma, mató a su propia madre. Es decir, esta parte de Apocalipsis, tal como lo expliqué, y se salió conquistando para conquistar, nunca lo hubiéramos entendido, sino hasta ahora. Ahora nos estamos dando cuenta que con este coronavirus ellos están conquistando. ¿Quiénes? Lo que ya hemos hablado, el nuevo orden mundial. Están conquistando lo que nunca pudieron conquistar en los últimos 80 años. Ahí con este coronavirus sigue avanzando entonces rumbo después de estar con el caballo rojo. Los grandes cambios climáticos y la llegada de esta pandemia de grandes proporciones no solamente ha menguado de forma alarmante la producción agrícola en todo el mundo, también ha provocado el colapso en gran porcentaje alarmante de decenas de miles de pequeñas empresas que dan trabajo a la clase media baja del mundo y que son los más vulnerables. El día de hoy los noticieros anunciaban una empresa, una de las cadenas empresariales de aquí de Estados Unidos, que tiene 102 años de existir en Estados Unidos, que anunciaba hoy que definitivamente no puede sostenerse ya en esta pandemia. Cuando usted miraba esa noticia o yo lo miraba, uno siente sentimientos encontrados. ¿Sabe por qué? Porque esa cadena nacional de empresas que anunció hoy que definitivamente no pudo sostenerse en esta pandemia. Eso significa que hay miles de trabajadores que el día de hoy recibieron la malísima noticia de que no tienen trabajo. Cadena tan impresionantemente muy arraigada entre todos los ciudadanos norteamericanos como es JCPenney. Escuchar que esa impresionante y prestigiosa supercadena de los Estados Unidos de América, JCPenney, no aguantó en esta pandemia. Hoy anuncia que Amazon, esta supergigantesca empresa virtual y que destina miles de millones de dólares para los movimientos pro aborto y pro matrimonio gay, y que a los países donde está llegando pone como condición a los gobernantes Amazon, porque donde llega abre esas gigantescas empresas de 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores. La condición que le pone a esos gobernantes en Latinoamérica es: si no pasa una ley a favor del matrimonio de hombre con hombre y el aborto, nuestra empresa no se instalará aquí. O sea,
sea que pertenecen ellos al nuevo orden mundial. Y escuchábamos la noticia en estos días que Amazon va a ocupar los espacios de JCPenney, la va a utilizar para bodega de Amazon. Eso quiere decir que el tiro de gracia para JCPenney ya se dio. Una empresa gigantesca y que representa miles de empleos. Algunos hasta con 30, 35 años de trabajar en JCPenney. Las gigantescas líneas aéreas se debaten entre la vida y la muerte. Me decía uno de los trabajadores de una de las empresas, de las grandotas empresas líneas aéreas, me decía: hermano Bolaine, nos están mandando a todo, nos están mandando cartas diciendo que nos van a hacer ciertos privilegios y todo, pero que voluntariamente renunciemos porque la línea aérea no ve un futuro de recuperación rápida. O sea que el panorama que estamos viendo de ese caballo negro es escalofriante. Ahora, estamos hablando de la nación número 1, de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de América, donde las estadísticas de desempleo rompen todos los récords en este momento. Pero también vale la pena, como vamos a ver imágenes más adelante, que miremos en Europa las gigantescas y descomunales filas en los países europeos de miles de hombres y mujeres haciendo fila para conseguir un diario de comida para sobrevivir. Y esto que todavía no hemos salido de este año, porque los expertos dicen que lo horrible se acerca para el próximo año. Déjeme terminar. Algunos piensan que en la parte más cruda de la gran tribulación se desatará una manipulación o control luciferino del aceite negro. Mas las malas noticias de otras pandemias, llegaría el momento de la imposición de la marca de la bestia. Llama la atención. Si agarramos bien el pasaje de la Biblia, es más, se lo voy a traer de nuevo. Mire lo que dice aquí, esta parte. Dice el versículo 6: y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Mire qué interesante esa parte, porque el panorama económico que estamos ya en este momento respirando. Ayer más bien salían los expertos en economía internacional y estaban hablando de los famosísimos multitud de trabajadores virtuales, y están diciendo que se ha convertido en la historia. Hoy en la mañana uno de los expertos hablaba y decía: tanto que peleamos contra la esclavitud del trabajo, y en este momento, dijo, tenemos millones de millones trabajando en las casas por un mismo salario, trabajando horas extras y extras horas. No pueden decir nada porque necesitan el trabajo. Es decir, trabajan por ese salario mínimo que les están pagando, 13, 14 o hasta 15 horas en sus casas, sacrificando a su propia familia, sacrificando a sus propios hijos. ¿Tendrá que ver esta parte que está diciendo aquí? Dice: por 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Volvemos aquí, todos ustedes aquí, hablemos del año pasado para acá. ¿Qué pasaba si usted se pasaba de las 40 horas trabajando? Y en lugar de 40 horas trabajaba, ¿qué? Digamos 50, 60 horas. ¿Qué obligaba a usted? A ver, dígame, ¿qué es lo que obligaba a usted?
de acuerdo a la ley. ¿Qué obligaba? Que le pagaran esas horas extras. Y si no se la pagaba, usted hasta los podía demandar. Pero ahorita decía el experto, nadie se atreve a hacer eso porque saben que necesitan conservar, o de lo contrario formarían parte de esa lista de los millones que están en desempleo. En otras palabras, no importa si tienen que trabajar 14 o 15 horas diario por el mismo salario. Entonces, si esto que estamos viendo en Apocalipsis, estamos respirando eso, ¿qué será el panorama cuando este verdadero caballo sea suelto? Y que de acuerdo a lo que he hablado en estos dos atrás, sucederá cuando ya comience la verdadera gran tribulación, o los 7 años, o la semana 70. La misma palabra del arcángel Gabriel, porque a mí no me interesan las interpretaciones de la gente. A mí me interesan las palabras específicas del ángel Gabriel, que le dice a Daniel en el capítulo 9, le dice: Daniel, muy amado de Dios, entiende que esto es específicamente para el pueblo santo, el pueblo de Israel. 70 semanas están destinadas para él, y en las 69 se le quitará la vida al Mesías, y en la semana 70, le dijo, el trato será exclusivamente con su pueblo de Israel. Y si el trato en la semana 70, que es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, el trato va a ser exclusivamente con el pueblo de Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? De modo que si lo que estamos viendo, esto es bastante frío, bien escalofriante, entonces ¿cómo será cuando este caballo ya sea verdaderamente suelto? Si en este momento lo que estamos viendo es todo ya el terreno preparado de ese caballo negro. Terminemos de leer esta parte que dice, y esta otra parte: pero no afectes el precio o al precio del aceite. Creo que los más grandes sorprendidos en esta pandemia fuimos nosotros en Estados Unidos. Porque si en el 2008 y en el 2009 sufrimos por la pandemia del SARS, recuerdan ustedes la gripe aviar, donde se nos espantó los precios de gasolina, llegó un momento en que los californianos estaban pagando hasta $8 el galón de gasolina. El miedo que teníamos en esta pandemia cuando se iba a anunciar es que en ese se asomase el mismo monstruo del 2008, 2009 y que se nos disparase la gasolina en todo este dolor. Pero mire qué interesante la profecía ahí. Dice: tranquilo, van a mantener, porque es un plan luciferano. No se preocupe, el precio del aceite lo van a mantener todavía. Algunos dicen todo es un plan. En este momento están agotando las reservas, como el precio es el barril del precio del petróleo se ha ido súper por debajo de todo. En este momento los grandísimos consorcios no están produciendo, están esperando un momento trascendental en el cual podrían levantar los precios arriba. Podría ser. ¿O qué pasaría cuando se desata el verdadero caballo negro? Encima de toda esa crisis, declaren una crisis de petróleo. Por ahora estamos tranquilos. Por ahora ni nos da miedo meterle todo el pie al acelerador de nuestro carro, porque la gasolina está baratísima. Pero ¿qué pasaría si dentro de un año, 2 o 3, solo Dios lo sabe, la historia cambia? Volvamos de nuevo aquí. Estas son unas imágenes escalofriantes. Estas imágenes que son reales es el panorama incierto que se espera. Los expertos dicen que lo peor no es este año,
que de alguna manera nuestros gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, están agotando sus reservas para ayudar. En este momento en los Estados Unidos se está debatiendo fuertemente y hay presiones grandísimas sobre el presidente y sobre el Congreso para sacar un segundo paquete económico. El problema es que no puede estar haciendo mucho paquete porque las reservas empiezan a bajarse. Haciendo cálculo, nuestro presidente ha tomado la decisión de bajarlo de 600 a 400 para ver si se logra, porque no pueden hacer más, pero no va a poder todo el tiempo estar dando estas cargas sociales. Bueno, eso es nosotros, Estados Unidos, y esa es Europa. Pero ¿qué de nuestros países de América Latina? ¿Qué de nuestros países de Asia? ¿Y qué de nuestros países de África? Donde son países muy pobres. ¿Cuál es el panorama que a ellos les espera? Los expertos están diciendo: no vayas a gastar tu dinero en lo que no es pan ahorita. No vayas al mall si no tienes que ir. No vayas a comprar ropa si no tienes que comprar. Trata de ahorrar todo lo que más pueda. E inclusive los expertos están diciendo que los que vivimos en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, empecemos a educar a nuestros niños a que empiecen a comer esos niños la comida sencilla y humilde que comíamos, Pastor Jiménez, allá en aquella época, arrocito y frijoles. Porque nuestros propios niños, incluyendo estos muchachitos jóvenes, no quieren comer ahora ni arroz ni frijoles, puras hamburguesas, pura pizza. Y están diciendo expertos: empieza a enseñar a tus hijos, a tus niños, por cualquier eventualidad. Si los expertos están hablando, es que están sintiendo el olor de la llegada de lo que nosotros llamamos el temible caballo negro. Estas son filas reales. Como ustedes pueden ver aquí, imágenes tanto en Nueva York como en España y otras partes del mundo. Imágenes reales. Aquí en Nueva York recibiendo el diario de personas, mayoritariamente inmigrantes, que no reciben el estímulo de ayuda porque no califican. Y que en este momento, para mí como predicador, el dolor más grande, y todos los cristianos que estamos aquí debemos de sentir, porque todos somos hispanos, son nuestros inmigrantes que viven desde Houston en toda la zona norte, porque ellos no tienen ninguna protección. ¿Sabe por qué el domingo oré con tanta pasión con toda esa gente linda que me tocó orar en esas dos iglesias? Porque todititos eran inmigrantes que no tienen un seguro médico, que están con el coronavirus en sus propias casas porque no pueden ir a ver un médico, una clínica. Y como ahora todo el mundo tiene miedo de ir al hospital, yo no sé si usted se está fijando en la noticia hoy mismo, en que se está luchando, el presidente Donald Trump está luchando para pasar ese ayuda. Hoy mismo vio usted gente llorando en Nueva York, en California, diciendo que no sabe qué va a pasar en los siguientes meses porque no van a poder pagar. No es como en el valle, que aquí en el valle usted puede conseguir apartamentos muy sumamente baratos para toda una familia grande por $600. No, en Nueva York, en California, usted no va a encontrar un apartamento en $600. Va de 1.500 para arriba. Miles de familias, incluyendo ciudadanos americanos, viven en estos apartamentos y están llorando ya porque dicen que no saben cómo van a pagar.
Los gobernadores están creando la ley de ¿cómo se dice?, de congelamiento. Pero eso congelar no quiere decir que le están perdonando, sino que definitivamente lo que están haciendo es acumulándole. Y tarde o temprano va a tener que pagar. Si le perdonan 3 meses, quiere decir que dentro de 3 meses tiene que pagar los 3 meses. Los dueños de los apartamentos que también están pagando lo que se llama una hipoteca, ellos dicen es que no podemos seguirlos teniendo sin pagar. Tenemos que pagar la hipoteca del edificio, si no lo vamos a perder. Y las voces siguen llegando. Son las voces del caballo negro. Algunos dicen, todo lo que estamos viendo este 2020, todavía lo que se está viendo no es nada, dijo. El verdadero problema lo vamos a ver en el 21. E inclusive, dijo, aún si llegase la vacuna, por las miles de empresas pequeñas que habrán desaparecido. Millones de personas ya en desempleo. El asomo de ese temible caballo negro es sin precedente en estos momentos. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? Para el colmo, con esta pandemia, múltiples de estos países, sobre todo en América Latina, que le llaman el granero del mundo, ante las declaraciones de las pandemias en algún momento duras, fuertes, que crearon algunos de los gobernantes, como el de Guatemala, el de El Salvador, más todavía exagerado, los de Costa Rica, los de Honduras, los de Panamá, los de República Dominicana y Sudamérica, crearon esa pandemia fuertísima. Dice que al declarar esa pandemia dura, cruel y fuerte, paralizaron la producción agrícola de este año. Vuelve otra vez el pasaje que leímos. El grano básico. Miles de millones de hectáreas de terreno de grano básico no se produjeron este año. Por ahora estamos tranquilos porque tenemos reservas de esos granos. Pero todo se termina. Y ahí es lo que están diciendo ellos. Los 21 en adelante es donde empezamos a ver los verdaderos síntomas de una escasez sin precedentes. La mayoría de los expertos coinciden de que va a ser en el jinete del caballo negro, o en el caballo negro, donde ese jinete, el jinete del caballo negro, que como habíamos dicho, de acuerdo a los expertos, es el mismo que monta el blanco, que cambia tal como Napoleón, que es prototipo del anticristo, tal como se lo expliqué en la batalla de Waterloo, cuando él cambiaba de color de caballo. Es decir, muchos opinan que es el mismo anticristo cambiando de caballo, o sea, cambiando de careta, en otra palabra. En la primera, en el caballo blanco, se aparece como el hombre que salva, como el hombre que en todo el mundo pone su esperanza en el triunfo que él va a tener con la vacuna, en el hombre que va a lograr todo ese éxito y todo, pero es una careta. Pero en el caballo rojo, él se cambia de careta y se vuelve... Aquel hombre que hablaba de tanto paz, ahora se vuelve un sanguinario, un hombre de guerra, un hombre de odio, un hombre que fomenta la matanza. En el caballo negro cambia otra vez de careta y se vuelve ese personaje insensible del dolor, del hambre y de la necesidad de la gente. Y ante esa insensibilidad impondrá la marca de la bestia, esta vez por la fuerza. Es aquí donde he hablado el tema, uno de los temas que tenemos en el canal de YouTube,
que se llama de rodilla ante Dios, mas no ante la marca. Ahí estoy hablando que es probable que la iglesia vamos a ver los síntomas e inclusive la imposición de la marca, pero no la imposición en persecución, porque antes la iglesia será arrebatada. Pero que sí vamos a ver, tal vez la mejor palabra sería los días de la marca de la bestia. Vamos a ver, es posible que miremos estos momentos. No sé, algunos piensan que después de la vacuna, si la vacuna no llega a tener un éxito rotundo y el contagio sigue siendo fuertísimo, entonces van a pedir a grito que la gente, el miedo de estar viajando, con quién va a la par, quién es este, quién es el otro, y para saber en los aeropuertos y todo. Entonces la segunda etapa, si la vacuna no triunfa, será el tatuaje electrónico y el microchip. Por eso en ese tema que digo de rodilla ante Dios, más no ante la marca, allí estoy explicando que como evangélicos nosotros no estamos en contra de la vacuna, porque todos nosotros nos hemos vacunado. Lo que estamos en contra es lo que quieran ponernos después de la vacuna. Allí es donde nosotros no vamos a aceptar. De hecho, en ese tema que se llama de rodilla ante Dios y no ante la marca, explico que la iglesia va a pasar persecución social, no persecución ya de las leyes, sino social. ¿Qué quiere decir? Que los mismos familiares nuestros nos van a ver, pero ¿qué? Pero vos, pero ¿por qué no lo haces? Mira que estás poniendo en peligro a tu hija, mira que estás poniendo en peligro a tu papá, mira que estás poniendo esto, mira que estás para acá, en el trabajo, en todo. No vas a poder entrar a tu trabajo, no vas a poder hacer eso, vas a tener que pasar terribles escrutinios. Se llama persecución social en la imposición de la marca. Y allí explico que es probable que la iglesia sí vamos a ver eso. Lo que no vamos a ver ya es la imposición ya por ley mandatoria. Y creemos que va a ser en la parte cruda del jinete del caballo negro. Pero como hemos venido diciendo aquí, vive Jehová, que no estaremos aquí. Bueno, los que estemos preparados, que nos iremos con el Rey en el arrebatamiento de la iglesia. Preparémonos, de verdad, hermano, preparémonos con la familia. Hablemos de corazón a corazón con la familia y digámosle que el arrebatamiento viene de verdad, hermano. Esta frialdad que estamos viendo, uy, Dios mío, uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible, incoherente lo que estamos viendo? Pasamos 3 meses encerrados, todos completamente encerrados. Las calles parecían fantasmas. La ciudad en Nueva York, en Manhattan, era impresionante ver esa calle completamente solitaria, de millares de personas día y noche caminando, solitaria, todo el mundo encerrado. Uno dice, santísimo Dios, esa gente debió haberse asustado de estar tantísimos días encerrado. Y de momento se me dio la media apertura en Miami, y de un solo golpe y de un solo zarpazo aquellas multitudes de inconversos en Miami repletaron las playas, se olvidaron y respetaron los distanciamientos y se volvieron como locos a las playas, a los bares, a todos esos lugares. No les importó ni le tuvieron miedo. Pastor, ¿no eran los mismos que esperábamos con la iglesia? Ese mismo, wow. Imagínense que así como se fueron todos esos inconversos enmarejadas a las playas, pero enmarejadas a las playas, enmarejadas a los parques, enmarejadas en todos esos lugares de diversión, así como se fueron enmarejadas, uno pensamos, wow, la iglesia del Divino Redentor va a estar a reventar, no va a haber un solo campo. Los evangélicos asustados, ahora que se ha dado todo lo contrario. La totalidad de los templos anglosajones, Houston, Dallas, Austin, San Antonio, la totalidad de los templos anglosajones cerrados, ni siquiera abren todavía. Me decía el pastor Morales, que estaba este fin de semana, que uno de los pastores hispanos de un templo bonito sencillamente le habló a los poquitos que volvieron a la iglesia y le dijo, ¿sabe qué? Mejor vamos a cerrar indefinidamente. Vamos a poner la llave y vamos a poner un rótulo que se cierra, porque de por sí va a venir otro cierre. ¿Para qué vamos a estar ya?
vamos a cerrar definitivamente el templo. ¿Por qué? Porque no vio. Eso era lo que hubiéramos querido, que así como los inconversos se fueron en desbandadas a la playa, se hubiesen venido en desbandada los evangélicos con toditita su familia a la iglesia. Ahora entiende por qué los estoy invitando para el otro miércoles, que vengan con toditita su familia para ministrar a la familia. Porque de alguna manera nuestros evangélicos se están olvidando que nuestro Señor Jesucristo es más grande que este coronavirus. Se están olvidando y necesitan venir con su familia, y vamos a ministrar en la familia. En esa administración son ustedes los papás que van a ministrar a sus hijos y le van a decir a sus hijos: hijo, Jesús es más grande. Muchos piensan entonces que en la parte más cruda, y es que coincide, calza perfectamente bien, el momento más propicio para la imposición obligatoria de la marca de la bestia va a ser en la parte más cruda del jinete rojo, del jinete negro, por favor. Allí va a llegar el momento. Santo Dios. El malaj me respondió: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. El carruaje que tiene los caballos negros van hacia la tierra del norte. Nótese, estamos hablando, pongámonos en la tierra de Israel. En la escatología, el norte siempre está apuntando a Rusia. Dice: el carruaje que tiene los caballos negros van hacia Rusia, los países de Europa del Este y Rusia. Algunos dicen que en este caballo negro Dios se va a acordar de todas las maldades que han hecho los países que estuvieron bajo el comunismo. Rusia y todos esos países que son fríos al evangelio hoy en día. Europa es una frialdad tremenda, espeluznante. La inmensa mayoría de los templos evangélicos están convertidos en museos hoy en día. De no ser por los hispanos, prácticamente no habrían evangélicos en Europa. El europeo en sí no se convierte. Hay una dureza porque confía en sus bienes materiales. El caballo negro lo va a golpear durísimo. Y dice: fue hacia el norte, y los caballos blancos, dice, han ido tras ellos, y los pintos han ido a la tierra del sur. La tierra del sur. Algunos dicen que están viendo África, pero también están viendo América. Es decir, vientos de guerra, vientos de violencia incontrolable. Entonces los caballos de color ceniza, o lo que llamamos color, es el del próximo miércoles, ceniza, estaban buscando salir a correr toda la tierra. Cuando él dijo: recorran toda la tierra, y ellos fueron a recorrer toda la tierra, entonces él me llamó y me dijo: mira, los que han ido a recorrer toda la tierra del norte han aplacado mi ira en la tierra del norte. Es decir, Dios va a cobrar factura de todos los mártires de estos 2000 años. Ese es el panorama que el profeta Zacarías observa de los 4 jinetes del Apocalipsis, siendo el más temible de ellos el caballo amarillo, que vamos a ver la otra semana. El más temible. Todo indica que estos 4 caballos, tal como lo vio Zacarías, tal como lo vio Juan, están en estos momentos en los últimos toques de preparación. Así como se ven aquí sofrenados, así están en estos momentos. Ya van a estar listos ya. Solo están sofrenados. En el momento que sucede el arrebatamiento, se desatará el infierno. Como dice ese escritor que cito en mi libro Israel al filo. La gran tribulación, dijo él, está en la vuelta de la esquina. Y luego dice:
El infierno está a punto de destaparse. Y sigue diciendo él, virus mortales están a punto de ser sueltos. Si en este momento hay pánico, hay dolor, hay lágrimas, que en nuestras familias hispanas, aquí mismo en Estados Unidos, ni se diga México. El día de ayer me llamaba un pastor precioso de Cancún, me decía, hermano Bolaine, dijo, la lista es grande de pastores en Quintana Roo que se nos han ido. Y comenzó a llorar. Dijo, hermano Bolaine, son muchos los pastores que se nos han ido, dijo. Son muchos. No hay una familia hispana en este momento que no tengamos el dolor de un pariente o de una familia amiga. Nunca había puesto tanto mensaje de condolencia en mi Facebook, porque nunca había visto tanto mensaje de personas falleciendo. Y por discreción, los que logro ver, le pongo, me uno, mis condolencias. Nunca habíamos visto. Nos está tocando a todos. La semana pasada me tocó hablar y darle palabras a nuestro congresista Muñoz, de su padre. Me tocaba darle condolencia a la familia Ayala por el hermano de Ramón. El pastor Obed le ha tocado hacer cantidades, nunca en su vida, creo yo, le había tocado hacer tanto actos de funerales como le ha tocado en su día. Y eso deja sentimientos encontrados. Y si esto todavía no se destapa, es solamente los preparativos finales, esa es la palabra correcta, los preparativos finales de estos caballos. Entonces, la gran tribulación está a punto de destaparse, o mejor dicho, por ese escritor que cito en mi libro, el infierno, que ya lo estamos viendo, como lo vamos a ver en el caballo amarillo la próxima semana. Si todo es así, y todo se ve ese panorama, como todo se está ya, todo. ¿Por qué están tan apurados los del nuevo orden? ¿Por qué están desesperados los del nuevo orden? Porque la gran estatua de Nabucodonosor, me gusta esta parte, déjeme leerlo un poco, tal vez es difícil a ustedes leerlo. Dice, a lo largo de la historia, dice, ha habido intentos de gobernar el mundo por medio de la conquista y las alianzas. Ninguna pudo prolongarse más allá de un periodo de tiempo. Como el hierro y el barro, las naciones no se pueden unir. Finalmente, ellos están tratando de unificarse bajo un sistema de leyes, bajo toda esta cosa, bajo el temor, bajo el miedo, bajo el espanto, bajo todo, pero con todo y eso, el fin de la gran estatua de Nabucodonosor está a punto de llegar. Y una gran roca que se desprenderá desde lo alto, sin intervención humana, está a punto de intervenir. Ese es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, Cristo Jesús, está a punto de venir y por lo tanto no tengamos miedo, no tengamos miedo. Por favor, no tengamos miedo, póngase de pie, no tengamos miedo. Hay una canción que canta Oscar Medina y dice, no tengas miedo, Él volverá. Él no nos ha olvidado. Él no nos está dejando solo. Por supuesto que nos duele la cantidad de siervos que se nos están yendo. Eso no quiere decir que Él nos ha dejado. Me gusta esa canción de Oscar Medina que dice, no tengas miedo, Él volverá. Cristo viene pronto. Pongamos nuestra total y absoluta confianza en Él.
Llenemos nuestra lamparita. El tiempo que la iglesia esté abierta, porque no sabemos si en diciembre nos vuelven a encerrar las iglesias y podría ser indefinido. Llenemos nuestra lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Se acaba el tiempo. Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? Es lo que dice este portal. ¿Están ustedes preparados? ¿Están listos? ¿O tendrían que recibir un susto como los que recibieron en Norte Carolina el domingo a las 8 de la mañana? ¿Están listos para irnos? Por favor, inclina tu rostro. Y también ustedes en las redes sociales, inclina tu rostro. Digamos: Señor, sabemos que el caballo negro ya está preparado y que va a ser suelto en su momento. Dígalo esa palabra: y que va a ser suelto en su momento. Y si en este momento ya estamos sintiendo los cascos de ese caballo, entonces, Señor, nosotros queremos, dígale esa palabra, queremos estar bajo la total y absoluta cobertura suya. Y ponemos a toda nuestra familia, y ponemos nuestras necesidades, digan con esta palabra todo, y ponemos nuestro trabajo en tus manos. Nuestros alimentos, diga, nuestros alimentos los ponemos en tus manos. Y recordemos esta palabra del salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ya estamos en crisis, pero una crisis peor se aproxima. No sé hasta cuánto tiempo el Señor nos va a dejar en medio de esa crisis, que son los síntomas del caballo negro. Pero si nos toca vivir un periodo de ese tiempo, solo te pedimos, Señor, que a todos los que estamos aquí, nuestros hermanos, tu iglesia, nos guardes en tus manos, Señor. Y que siempre tengamos pan en la casa hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a cada hermano y a cada hermana que ha venido. Te pedimos que bendiga, Señor, a esta persona que a través del hermano René Ávila me pidió hablar, el jefe de la policía, comisionado de policía, que quería estar escuchando este mensaje. Te pido que lo bendigas a él y a todos sus policías, Señor. Porque quería compartir esta palabra con ellos también. Bendice nuestra nación, Señor. Bendice, ayúdanos ante esta crisis que se aproxima, que ya la estamos empezando a vivir. Bendice a nuestros inmigrantes, por favor, ore por nuestros inmigrantes que no están pudiendo pagar sus locales ahí en estas ciudades carísimas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a nuestra gente que está conectada en las redes sociales, Padre. Guárdalos, protéjalos. Y ten misericordia de aquellos blasfemos que quieren hacer estorbo y robar. El alimento de las almas que están recibiendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos, Señor, de este futuro cercano, tenebroso, como es el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Guárdanos, guárdanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.